Vamos a iniciar este tiempo con una actividad muy pequeñita. Yo voy a contarles uno de mis sueños en la vida y es muy posible que sea también uno de los sueños de ustedes. Algo que yo siempre he querido es tener una parcelita, una finquita para ir a descansar. ¿Alguno de ustedes piensa lo mismo? No, y es que ustedes cuando lo cuentan me dicen: pastora, cuando yo compre esa finca, allá vamos a hacer vigilias o por lo menos una al mes. Allí nos vamos a hacer unos buenos asaditos, invite a todos los ministerios. Y cada uno de ustedes se emociona con esa posibilidad. Otros decimos: bueno, en este tiempo en que ya cumplimos 35, estamos pensando en dónde pasar nuestros últimos días. Y cómo retirarnos un poquito, estar lejos del mundanal ruido. Y otros dirán: no, a mí me encantaría que todos los puentes yo pudiese irme a esa finca. ¿Alguno de ustedes está de acuerdo con eso? Bueno, se identificaron conmigo, pero yo no creo que nos quedemos tan solo en ese detalle de veraneo. Sí, de pasarla bien el fin de semana. Como nosotros somos muy buenos negociantes, entonces seguramente vamos a hacer de esa finca un espacio bien productivo. ¿Sí o no? Ustedes son negociantes, pero anímense, por favor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este momento pues es comprar nuestra finca. Todavía puede ser que Amazon venda. Entonces, al comprar esa finca y hacerla productiva, vamos a tener que trabajar un poco, ¿verdad? Vamos a tener nosotros que comenzar a escoger qué vamos a sembrar. ¿Pueden pensar en qué van a sembrar? ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo así que papas? Bueno, algunos que aguacates. Otros dirán que siembran frutas. ¿Verdad que sí? ¿Dónde piensan comprar su finca? Ah, en la mesa. ¿Por qué no nos vamos un poquito por Zapatoca, así quedamos vecinos? Bueno, y vamos a sembrar, lo cual quiere decir que vamos a necesitar fertilizantes, vamos a necesitar abonos, vamos a tener que trabajar duro. ¿Lo van a hacer? Por supuesto. No se les ven las ganas, pero digamos que sí. Y entonces, yo no quiero ser en este momento aguafiestas, pero supongamos que después de que hemos sembrado, el fruto que se produce es un fruto agrio, añejo, dañado. ¿Qué cara pondrían ustedes? Ay, no puede ser posible, ¿verdad que sí? Pues bueno, ese es más o menos el resumen del texto bíblico que vamos a empezar a estudiar en este momento y que nos va a servir de enseñanza en esta noche. Ese texto está en el libro de Isaías, que ya estuvimos estudiando con nuestro pastor, y los estudiosos no dan como certeza del género exacto. Algunos dicen que es una parábola, otros dicen que es una alegoría, otros dicen que es un poema de amor, pero sin importar el género que tenga, estoy segura que nos va a dejar una lección muy buena a cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra del Señor así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, ¿en dónde? En una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Ustedes sembraron limones y aguacates, y este sembró vides, uvas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea, ¿el fruto servía? No servía. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Terrible, ¿cierto?
Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios mismo es el dueño de la viña. Y Israel es esa viña para Dios que no dio buen fruto, ¿cierto? Y es importante que nosotros como que desmenucemos un poquitico este pedacito dentro de los versos, porque quiero que tengan mucha claridad para poder continuar dentro de lo que quiero en esta noche que ustedes entiendan. Entonces, tenemos una viña, ¿cierto? Es una viña que está en una ladera fértil. Entonces estamos diciendo que las condiciones de esa tierra son ideales. ¿Para qué? Para que se produzca un buen fruto. También la viña está cercada, ¿cierto? De esa manera va a ser protegida de cualquier tipo de animal que intente llegar a dañar esa viña. Entonces hay mucho cuidado con ella, pero también a la viña se le ha despedregado, se ha tomado Dios mismo el tiempo de limpiar ese terreno de tal manera que nada vaya a entorpecer el proceso que se va a empezar. Y finalmente se siembran las semillas de la vid. Yo puse ahí unas uvitas ya para personas que no tenemos visión 2020. Veamos alguito de la semilla, pero era una semilla de alta calidad, iglesia. Era una semilla que era un producto selecto, había sido muy bien escogida. Pero hay algo más, y es que Dios también coloca allí una torre con una vigilancia para las 24 horas del día. Y también Él construye un lagar. O sea, la visión de Dios es en grande, es de que haya productividad, porque si hay allí un lagar, entonces Dios está anticipando a la producción, y entonces habrá un amplio espacio donde se va a aplastar las uvas que va a producir su preciosa viña. Entonces mira todo lo que Dios ha hecho por ella. Son grandes las cosas, pero en algún momento, ¿qué ocurre? El fruto es un fruto que no es bueno, no sirve. Entonces vamos a tener que botarlo, es inservible. Entonces se van a quitar todos los escudos protectores de la viña y se va a convertir en un desierto, porque entonces va a haber permiso para que entre todo lo malo que va a acechar con la viña que se encuentra allí. Fuerzas que provocarán muerte y destrucción lo van a destruir con bastante libertad. Y esta parábola que nosotros vamos a estudiar en esta noche es una parábola que podría ser una comparación perfecta con la iglesia de hoy, o sea, con cada uno de nosotros. Alguno de ustedes dirá, ¿conmigo? Sí, contigo. Es una comparación en la que nosotros podemos ubicarnos, porque todos nosotros decimos, Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro cuidador, Dios es nuestro proveedor, Dios está pendiente de todas nuestras cosas, ¿cierto? Pero en algún momento parece que nos sentimos como esa tierra desolada y esa tierra destruida. Y también en algún momento Dios estará diciendo lo que decía en Isaías 5:4, y sobre el cual yo hago una paráfrasis. ¿Qué más puedo hacer por mi viña? ¿Qué más puedo hacer por mi iglesia que yo no haya hecho ya? Y es que Dios lo hizo todo por nosotros. Él ha expresado su amor de unas formas tan extraordinarias que Él nos ha dicho en todo tiempo y nos ha permitido experimentar que es nuestro guardador. Como estamos hablando dentro de este texto de vallados, quiero que ustedes entiendan lo que es un vallado. Más o menos este sería un ejemplo probable en Palestina, aunque ellos los construyen con una corona de espinas en la parte superior. Entonces es impenetrable. Pero cuando hablamos de vallado, si nos referimos a un verbo, tendremos que decir que significa cercar.
Y si lo tomamos como un sustantivo, diremos que es un muro o una pared. Realmente lo que es un vallado, lo que hace un vallado es rodear con un cerco o una pared y establecer un cerco protector. Eso es lo que hace un vallado. Entonces, si ustedes entienden con claridad qué es un vallado, podemos continuar. ¿Están listos? Bueno, entonces el título de la enseñanza de hoy es muros. Vamos a hablar de esos muros espirituales que Dios crea y que muchas veces nosotros estamos destruyendo, pero que nosotros mismos podemos comenzar a construir de nuevo. Voy a contarles que en la antigüedad era muy usual que en medio de las batallas vinieran escuadrones enemigos y comenzaran a hacer huecos en la pared de las murallas de la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? ¿Se ubican? En los muros de Jerusalén. Entonces allí ellos comenzaban a crear esos huecos con el propósito de que en algún descuido ellos pudiesen entrar y poder dominar la ciudad. Entonces, ¿qué hacía Israel? Cuando terminaba la batalla, ellos se encargaban de rodear los muros y comenzar a revisar si habían huecos en la pared o si habían una serie de brechas que debían ser tapadas. Es muy probable que tuviesen que regresar de nuevo a la guerra de manera intempestiva. Entonces, lo que se hacía era colocar un guardián, un soldado que se parara allí en la brecha de noche y de día para proteger la ciudad. No se había podido tapar, sí podía colocarse allí un soldado que era considerado un hombre respetable, porque él tenía la firme intención de permanecer allí y podía morir en algún momento. Entonces eran personas muy valiosas, ellos eran unos blancos perfectos para que el enemigo los matara y ellos pudiesen penetrar la ciudad. Entonces, en esa explicación que les estoy dando, quiero decirles que en el mundo espiritual es idéntico. Porque una casa que no tiene puertas y no tiene ventanas, de día o de noche está a la deriva. Fácilmente puede ser penetrada, dardos de fuego pueden entrar fácilmente y termina siendo destruida, ¿sí? No hay seguridad. Una casa sin puertas y sin ventanas está sin ninguna defensa. Y para esos tiempos en que no hay vallados, hay unas consecuencias, ¿sí? Cuando nosotros leíamos en Reina Valera, decía el Señor: aportillaré su cerca, haré que quede desierta, mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella, no hay bendición, los deja abandonados y pasan hambre. Pero en la traducción lenguaje actual se nos hace mucho más claro el vocabulario y entendemos entonces qué es lo que ocurre cuando no hay un vallado. Pues bien, ustedes son mi viña y ahora les diré lo que pienso hacer. Dejaré de protegerlos para que los destruyan, derribaré sus muros para que los pisoteen. ¿Cómo vamos entonces nosotros a levantar vallados? ¿Cómo vamos nosotros a cerrar brechas? Pues eso lo vamos a aprender en esta noche. Vamos entonces a ir al Nuevo Testamento y vamos a encontrarnos allí también con otra imagen agrícola que nos va a ayudar muchísimo para lo que queremos en esta noche aprender. Juan 15, y utilicé la traducción lenguaje actual, dice: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Si nos separamos de Dios, nada vamos a poder hacer. Tenemos entonces que permanecer en el Señor, porque si permanecemos en el Señor, iglesia, estaremos en sitio seguro. Se van a levantar vallados de protección
de tal manera que se impida que el mal se acerque a nosotros y a nuestras casas. Cuando nosotros permanecemos en Dios, ¿sí?, contamos con un muro espiritual, un blindaje que impide que el enemigo llegue a tocarnos. Nos vivimos quejando muchas veces de las circunstancias que vivimos. En muchos instantes nos llenamos de miedo y de angustia, pero Dios es escudo alrededor nuestro. Él hace un vallado de protección. Y quiero que ustedes piensen en este momento en Daniel. Daniel está en el foso de los leones, ¿ya? Allí entonces vienen supuestamente estos felinos salvajes a destruirlo, a matarlo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Él sale ileso. ¿Será que Daniel era domador de leones? Pues la Biblia no nos dice eso. Pero cuando ustedes se detienen a mirar por un momento esos versículos en los que él va a ir al foso de los leones, nos vamos a encontrar que él permanecía pegado al Señor. Dice que mientras llegaban a buscarlo, porque él abría las ventanas, se ponía de rodillas, ¿cierto? Lo encontraron orando y rogando delante de Dios. Y era una disciplina extraordinaria la que tenía Daniel, ¿no? Todos los días estar orando 3 veces, ¿cierto? Y era algo que no cambiaba, formaba parte de sus buenos hábitos. Y tal vez no sea el hábito como que nosotros en el que hayamos avanzado bastante, ¿cierto? A veces nos falta un poquito, ¿sí? Yo soy una que llega la mañana, abro mis ojos, le digo al Señor buenos días y de inmediato me deslizo, estoy entre dormida, ¿cierto? Me pongo de rodillas y comienzo a orar, ¿sí? Dándole gracias al Señor y pidiéndole por todo. Pero hace unos días atrás, quiero contarles con vergüenza y que se quede aquí en secreto, que no salga de YouTube, ¿sí? Yo me deslizo, quedo de rodillas y cuando yo me doy cuenta, he empezado a contar 1, 2, 3, 4, 5 y llegué hasta el número 9. No sé si lo que pretendía era contar ovejitas, pero me vi diciendo los números de manera automática. Yo no estaba orando, ¿sí? Estaba más bien profundamente dormida. Pero es un hábito en el que cada uno de nosotros debemos crecer, porque debemos permanecer en el Señor, porque debemos estar pegados a la vid verdadera, y eso requiere de cada uno de nosotros comunicación con Él. Mire que en Isaías 58 dice: yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Pero agrega esto: reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos. ¿Cómo nos llamarán? ¿Cómo te llamas? Pero algo más: reconstructores de casas en ruinas. ¿Sabías que tenías ese ministerio? ¿Sabías que tú eres un hombre, una mujer que repara muros? ¿Cierto? Entonces, cada uno de nosotros deberíamos tener un desafío: restaurar, reparar muros. Acuérdense que muros son vallados. ¿Se les olvidó? Muros son vallados, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos, ¿sí? Y comenzar a hacer un cerco, una pared, un muro, un blindaje espiritual alrededor nuestro, alrededor de nuestra familia, de nuestra ciudad y de nuestra nación. Últimamente nosotros percibimos un ambiente espiritual complicado, ¿cierto? Esto está difícil de respirar y vemos que todo está bastante complicado. Algunos hemos dicho
Ven, Señor Jesús, no te tardes, porque esto que estamos viviendo hoy en día es algo demasiado difícil. Esto es para valientes y a veces nosotros nos sentimos cobardes, nos llenamos de miedo, ¿cierto? Pero tal vez nosotros tengamos que ser esos reparadores de muros caídos y reconstructores de casas en ruinas. ¿Y por qué no empezar por nuestra casa, iglesia? ¿Por qué no empezar por nuestros más próximos? Por nosotros mismos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 11. Apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas. Escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos o colgarlas sobre su frente y recordarlas. Escríbanlas también en las puertas de su casa y en los portones de sus ciudades. Enséñenselas a sus hijos en todo momento y lugar, y así ustedes y ellos vivirán largos años en esta tierra que Dios les ha prometido. Vivirán allí mientras el cielo exista. Y quiero hablarles inicialmente de unas costumbres judías, y la primera de ellas es la mezuzá. ¿Sí? La mezuzá, por aquí la traje yo, la de mi casa. ¿Sí? Esta es una mezuzá. Es alguien que fue a Israel, me trajo una camiseta que dice, perdón, me trajo esta mezuzá. ¿Sí? Y ella se coloca en el marco de la puerta, en el marco que tú quieras, a la entrada. ¿Qué hay dentro de ella? Dentro de ella hay un pergamino enrollado que tiene versículos de la Torá. Pero también hay una costumbre que tienen los judíos y que es demasiado usual, y es que ellos utilicen el tefilín. El tefilín son 2 cajitas, y esas 2 cajitas van a contener dentro de ellas 4 porciones bíblicas, 2 en una cajita, 2 en otra. Incluso una de esas porciones, bueno, 2 están en Éxodo, 2 están en Deuteronomio, pero una de ellas las mujeres hace 2 semanas atrás la aprendimos, y es Deuteronomio 6, ¿sí? Del 4 al 7, ellos la aprenden del 4 al 9. Bueno, ellos memorizan toda la Torá. Y si alguna de ustedes me puede ayudar, porque se supone que se la aprendieron, entonces los demás van a enterarse qué hay en esas 2 cajitas. ¿Listas? 1, 2, 3. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te ordeno. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Miren, iglesia, todo lo que acaba de abarcar esta porción de la palabra, y esa forma parte del tefilín. Entonces, esas 2 cajitas contienen esas 4 porciones de la palabra de la Torá exactamente, y una de las cajitas ellos la cogen y la colocan en el brazo izquierdo, cerca del corazón, cerca de las emociones, y entonces lo van a envolver están unidas a unas cuerdas de cuero, comienzan a envolver, y cuando llegan al dedo medio, allí lo anudan, ¿sí? La otra cajita la van a colocar sobre sus frentes y también la van a anudar allí, ¿cierto? Y tiene un propósito, que la palabra de Dios está dirigida a la mente, a las emociones y al hacer, que tienen que dedicarse en mente, en emociones y en todo lo que hacen a Dios. Ese es el propósito del tefilín. Y estas 2 cosas, quiero decirles que son unas estrategias metodológicas, realmente son estrategias metodológicas para que ellos memoricen la palabra.
¿sí? Van en la calle, están esperando que pase el semáforo, se sacan una porción y comienzan a repetirla, ¿sí? Y esas estrategias metodológicas también deberíamos usarlas nosotros. No me vayan a preguntar, por favor, dónde consiguen ustedes la mezuzá o el tefilín. No necesitamos comprarlas. Yo lo que quería era colocar unos ejemplos para que ustedes entendieran la importancia que le da el pueblo judío a la palabra de Dios. El Señor está diciendo en todo tiempo: comprométete, pueblo, vas a comprometerte a cumplir la palabra. Ahí la cargas todo el tiempo muy cerca de ti, vas a llevarla en tu mente, en tu corazón y en cada una de tus acciones, pero también vas a enseñárselas a tus hijos. ¿Cuándo? Todo el tiempo, ¿cierto? Cuando estén en la casa, cuando se vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, ¿cierto? Y deben conversar de la palabra siempre en la casa, ¿cierto? Háblales de ellas, ¿sí? Conversar sobre la palabra y escribirlas, ¿sí? En alguna parte de nuestra casa. Y entonces, eso es lo primero que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Tienen ustedes escritas la palabra en alguna parte de su casa? Alguien dirá: claro, en mi Biblia está subrayada. No, en alguna parte de sus casas, ustedes, además de esos cuadros de pintores famosos, hay porciones de la palabra. Sí, es una costumbre que tenemos dentro de las mujeres en plenitud cuando hacemos el devocional. Una vez a la semana aparece: memoriza este versículo. Y todas comenzamos a aprenderlo. Mis líderes mandan en video, ¿sí?, las evidencias de que memorizaron el versículo, y así lo hacen ustedes. Y es una estrategia muy buena. Yo les digo a ellas: no es solamente por el hecho de que ustedes guarden la palabra en su mente y en su corazón, que es lo más valioso que puede hacer, sino también porque comienzas a mover tu cerebro. Llega el momento de que no nos acordamos ni siquiera con quién vivimos. ¿Y el nombre de esta cuál es? ¿Sí? Entonces tenemos que pegar versos, porciones de la palabra. No tenemos que comprar cuadros grandes, pero sí en el espejo puede estar la palabra del Señor, en la que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, eso se me levanta a mí el ánimo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando abres el closet encuentras ahí esa porción de la palabra, y la palabra entonces comienza también hacer una obra en tu interior, porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Pero además de escribirlas, dice que las enséñenlas a sus hijos en todo momento, iglesia. Lo estamos haciendo, y para que nosotros se la enseñemos a los de la casa vamos a tener que crear ambientes adecuados, ¿no? Vengan todos, vamos entonces a leer la palabra, y aquí no hay celular, aquí no hay televisión, aquí solamente estamos nosotros para escucharnos, ¿sí? Y para orar los unos por los otros. Llena tu casa, iglesia, de alabanza y de adoración. Cada vez que tú puedas, dale clic a tu celular en medio de una alabanza que con seguridad te llevará a adorar al Señor. El Salmo 22:3 dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces recuerden, llevamos que tenemos que escribir la palabra. Vamos a levantar vallados, escribamos la palabra, coloquémosla en alguna parte de nuestra casa, en alguna pared. Vamos a enseñársela a nuestros hijos, pero también vamos a estar orando continuamente. Y es que la palabra nos dice: orad sin cesar. Oremos cuando nos sentemos a la mesa, oremos cuando vayamos a dormir, oremos cuando nuestros hijos están saliendo a sus actividades, y vivamos todos nosotros con el corazón repleto de gratitud, porque yo estoy segura que siempre tendremos alguna razón para darle gracias, y en ese momento estamos orando. Pero también usa tu sacerdocio. Usa tu sacerdocio. Nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa. Nosotros tenemos que buscar oportunidades, primero para darle testimonio a nuestra familia de que Cristo
ha transformado nuestras vidas, somos nosotros esas Biblias abiertas que ellos pueden leer todos los días. Pero también orando por cada uno de los integrantes de nuestra familia, porque tenemos autoridad. Especialmente quiero hablarles a los señores, porque qué bueno cuando ustedes le brindan a sus hijos todo lo que necesitan, les dan calidad de vida, le están proveyendo todas las cosas. Pero qué bueno cuando cada uno de ustedes puede estar intercediendo por su área espiritual, porque cada uno de ellos lleguen a conocer del Señor. Y como papás, yo quiero decirle a todos, por estos días me di cuenta de algo. Nuestro rol de papá no es solamente hasta que crezcan y se casen. El día que Juan Sebastián se fue, yo dije, adiós, bienvenido. No, nosotros continuamos intercediendo por ellos. Hoy en día nosotros no solamente oramos por 2 hijos, oramos por una nuera y oramos por una nieta. Y esto va a continuar siempre. Tendremos muchos motivos para orar, porque cada uno de ellos vive experiencias diferentes. Por eso, que en sus bocas siempre haya mucha bendición sobre sus hijos. Sean ustedes vigilantes nocturnos. Cuando se levante chancletear por la casa a buscar el vaso de agua, párese frente a las habitaciones de los otros y oren por el que está ahí descansando. Ore por ese hijo que se ha tornado rebelde. Dios lo puede cambiar, pero tu oración intercesora será escuchada en los cielos, ¿verdad? Todos los días, cuando sus hijos van a salir, envíelos en bendición para donde vayan. No, mamá, es que me voy de fiesta. Espérate, quiero bendecirte. Dios te guardará, Dios te sustentará, saldrás y regresarás con bien. Y se fue y usted sigue orando. Señor, guárdalo de malas influencias. Señor, ayúdalo, Padre Celestial. Permanezcamos, iglesia, pegados a la vid verdadera que es Cristo. El Espíritu Santo te va a estar guiando. Hay algo en lo que yo soy muy celosa en mi casa, porque nosotros somos la autoridad allí, y es sobre lo que se ve en la televisión, ¿sí? Y yo no sé ustedes, pero quiero decirles lo siguiente: tenemos que estar estableciendo reglas en las casas. No necesitamos gritar, no necesitamos pelear con nadie, pero en nuestras casas, en nuestra casa hay una regla que dice: cuando aparezcan escenas eróticas, por favor, usa el canal y cámbialo por algunos minutos, porque tenemos nosotros que ser observadores de escenas íntimas. ¿Cuál es nuestro papel en esos momentos? ¿Sí? ¿Desear qué? ¿Desear a quién? Y es precisamente eso, momentos íntimos. Tampoco en mi casa se aceptan ver películas de terror. Más de una vez he escuchado a mis hijos quejándose con los amigos, diciendo: en mi casa nunca se ha visto Harry Potter y ni se verá. Sígase quejando, por mí que se sigan quejando, iglesia. Pero cada vez que un productor realiza una película de hechicería erótica, una película en la que hay magia negra, en esos momentos el productor va a tener que investigar. Y para poder contextualizar cada una de las escenas, así que en muchos momentos va a tener que averiguar sobre conjuros, ¿sí? Proclamación de maleficios, fórmulas, acciones de magia, y muchas veces nosotros ni siquiera lo notamos, pero allí están. Entonces, cada uno de nosotros tiene que usar su sacerdocio porque somos autoridad. Pero algo más que nosotros tenemos que hacer para levantar vallados es revisar nuestras declaraciones. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo en nuestras casas? ¿Cierto? ¿Qué vocabulario estamos utilizando? Frases como: nunca vas a cambiar, eres demasiado rebelde, eres igualito que tu tío, mujeriego, borracho. Lo ideal sería que fuéramos sabios y siempre nosotros dijéramos lo bueno que tienen cada uno de los integrantes de la familia, o como los vamos a ver en un futuro próximo, ¿sí?
En una prédica hace algunos meses atrás, yo le decía a ustedes que hay un lema que yo tengo y que lo repito todos los días antes de salir de mi casa, y es: habla poco, escucha mucho. Porque si ustedes se ponen a pensar, generalmente hablamos mucho y escuchamos poco. Y qué sabio es escuchar a los demás. No saben cuánto se aprende y cuánto nos estamos equivocando al hablar y al decir tantas cosas. Que le sean gratos al Señor los dichos de nuestra boca, que siempre haya en nuestros labios palabras de bendición, de valoración, palabras positivas para todos. Eso es bastante significativo en el mundo espiritual. Selecciona quién entra a tu casa. Y no es que le va a prohibir la entrada a todos o va a hacer que el señor del domicilio no se acerque sino a tantos pasos de la puerta. No, esa no es la idea. Hace, creo, 12 años atrás, mi hermano Oscar quiso cumplirle un sueño a mi mamá, y era que fueran a Israel. Y mi mamá, con su corazón grandote, le dijo a mi papá, que tiene el corazón gigante: mijo, llevemos a los otros 3 muchachos. Y así fue. Nos empacaron a todos en una maleta y allá llegamos. Estuvimos en el año 2012 en Israel y en Egipto. Y en Egipto a mí se me ocurrió comprar un pergamino que me pareció bastante llamativo. Yo llego, lo coloco en algún lugar de mi casa y yo no sé qué me pasaba cada vez que yo transitaba por ese espacio y veía ese adefesio allá. Y me sentía mal, me incomodaba. Entonces dije: aquí no importa cuántos dólares costó esto, eso se rompió y se fue a la basura. Y seguramente, iglesia, hay cosas en sus casas que el Espíritu Santo nos muestra que debemos retirar, ¿cierto? Nadie, escúchenme, nadie ni nada tiene poder, escúchenme bien, pero hay cosas que se constituyen en idolatría para nosotros. Ay, no, es que se ve tan bonito, ¿cierto? Pero es que hace falta esa estatua ahí, la veladora al frente. Y no nos podemos perder de esas cosas. Tal vez el Señor nos inquiete a sacar cosas de nuestra casa, imágenes, cuadros, máscaras decorativas, porque eso no está honrando al Señor, porque eso no trae adoración a Dios. Y algo que no nos puede faltar todos los días es vestirnos cada día con la armadura de Dios. Eso lo dice Efesios 6 del 11 al 17, ¿cierto? Vístanse con la armadura de Dios, vestidos con toda la armadura de Dios, ¿sí? Y no es que salimos todos disfrazados como los caballeros de la mesa redonda de hace años. No, es que cada uno de nosotros, al leer Efesios 6 del 11 al 17, entiende que hay que ponernos la armadura, que es la armadura de Dios y que se constituye en una protección para nuestras vidas. Y finalmente, derriba algunos muros. Y voy a pedirles que leamos juntos esta porción que está en Isaías 43. Me encantó y tiene demasiado significado y es muy explicativa. Pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Pues el Señor ya se olvidó de todos nuestros pecados. Nosotros somos los que decidimos seguir viviendo bajo nuestra vieja humanidad, ¿no? Porque yo no puedo dejar mis groserías, porque yo no puedo dejar de ser así, porque yo no puedo dejar de pelear. Tenemos nosotros que abandonar nuestra vieja manera de vivir. Y entonces, en la medida en que nosotros permanecemos unidos a la vid verdadera, entonces vamos a habitar bajo el abrigo del Altísimo. Honra al Señor en tu casa. Prepárate para comenzar a ser reparador de muros, ¿cierto? Porque es que bajo la sombra protectora de Dios se vive diferente. Iglesia, cada uno de nosotros tenemos un gran ministerio y ese gran ministerio comienza con nuestra casa. No abramos puertas al enemigo.
no permitamos que nuestra casa se quede sin puertas ni ventanas, ¿cierto? El enemigo nunca entrará a donde no se le da permiso. ¿A qué le estamos dando permiso? Por favor, colóquense de pie. Vamos a orar. Yo quiero que lo primero que ustedes hagan en este momento es cerrar sus ojos y que puedan decirle: Señor, tú me estuviste hablando específicamente en esta área de mi vida, y Señor, yo voy a establecer unas reglas, Padre, y yo, Dios, voy a entender el reto que me colocas en ese ministerio que tengo con mi familia. Señor, yo te pido la bendición sobre tu iglesia. Te pido, Señor, que vallados de protección estén a nuestro alrededor. Pero sobre todo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí en esta noche podamos decidir, porque seguirte es una decisión, decidir permanecer unidos a la vid verdadera. Y, Señor, dar muy buen fruto, fruto abundante. Señor, son días bastante difíciles. Son ambientes espirituales bastante complicados, pero Señor, estando bajo tu sombra protectora, bajo tus alas protectoras, Padre Celestial, nada ni nadie nos va a hacer daño. Señor, que nadie sienta temor en su corazón. Por el contrario, Padre Celestial, yo te pido porque todos nosotros nos levantemos, Señor, para reparar muros, para levantar vallados de protección alrededor nuestro y alrededor de todos los que amamos. Señor, gracias por cada familia. Gracias, Señor, por tu bendición hasta hoy. Pero gracias, Señor, porque cada vez que escuchamos tu palabra, ella nos reta y nos invita, Señor, a poner en práctica lo que aprendemos. Que sea de esa manera en esta noche. Bendito sea tu nombre por siempre, Jesús. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.